Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Libros Militantes, un espacio en el que un grupo de personas vinculadas con el Fondo de Cultura Económica nos reunimos voluntariamente para hablar de lo que más nos gusta, que es leer, para hablar de libros, lecturas que consideramos que aportan para construir un pensamiento crítico, un pensamiento progresista, un pensamiento de izquierda, y con este lema de izquierda que no lee no es izquierda. Así que bueno, sí. Empezamos con, pues empiezo yo si quieren. Sí. Y voy a empezar con una autora española que tiene unos meses ya, el año pasado, que publicó una novela breve en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, Últimos días en el puesto del Este. Estoy hablando de Cristina Fallarás. Cristina Fallarás es una autora que ha explorado la novela histórica, la novela negra, la novela fantástica, y sobre todo en estos momentos, bueno, es periodista, es una periodista muy reconocida en España, y en este momento además está con una campaña muy fuerte denunciando las violencias machistas en España. Ya tiene unos años que se ha dedicado a reunir testimonios de mujeres que no se atreven a denunciar porque la justicia es machista, porque la justicia no se imparte desde una perspectiva de género, y entonces reúne testimonios en los que se denuncian las diferentes violencias machistas, y esto le ha costado a Cristina Fallarás persecuciones, amenazas de muerte por parte de la ultraderecha, estar encerrada en su casa, muerta de miedo, porque ha recibido amenazas y la justicia no reacciona, ¿no? La deja un poco absolutamente desprotegida. Cuento todo esto porque la novela Últimos días en el puesto del Este tiene que ver un poco con esto, ¿no? Se trata de un grupo de mujeres en una guerra indefinida, no es una guerra que tenga una correspondencia con un momento histórico específico, ni una guerra conocida, es una guerra, están sitiadas en el puesto del Este, y en este sitio del que no pueden salir, están rodeadas por unas presencias masculinas, se puede decir, que de pronto entonan ciertos cánticos y hablan o filtran frases muy violentas, frases de amenazas. Entonces, mientras este grupo de mujeres resiste en este sitio, rodeadas de una serie de violencias que se pueden identificar claramente como las violencias de género, machistas, en esta guerra anacrónica, porque no tiene ni tiempo ni lugar, la protagonista va recordando para resistir el asedio, para resistir la presión y para poder aguantar el sitio, va recordando un viejo amor. Entonces, a través de las evocaciones que hace de este viejo amor, a través de las evocaciones que hace a través del cuerpo, sobre todo en términos eróticos, la protagonista resiste a través de la memoria, a través de la reivindicación del erotismo, del cuerpo y del amor, va resistiendo junto con las demás compañeras este sitio, este acoso que viven en el puesto del Este. Es una novela que se lee de manera muy fluida, es breve, está baratísima además, es de la colección popular del Fondo de Cultura Económica, y como saben, en el fondo la política de precios es muy clara para que estudiantes, para cualquier persona pueda leer, pueda acercarse a un título como este. Últimos días en el puesto del Este, de Cristina Fallarás, que además de su militancia es una enorme escritora que tiene vínculos muy fuertes con México, quiere muchísimo este país, suele venir muy seguido, ha estado muchas veces en la Feria del Libro del Zócalo. De hecho, el año pasado, en la Feria del Libro del Zócalo, vino a presentar esta novela y decía que había venido a México a respirar, porque había recibido amenazas muy fuertes de parte de estos energúmenos de la ultraderecha que pueblan las redes sociales, sobre todo en España. Aquí también, cada vez hay más, por cierto, pero en España se han vuelto una epidemia estos influencers de ultraderecha, y la tenían absolutamente amenazada. De hecho, la página de Vox la puso como una especie de diana, ¿no?
la exhibió, ¿no? Como esta mujer, ¿no? Es un peligro Ay, qué terrible. y entonces, claro, la convirtió en un objetivo de los seguidores de Vox y de los seguidores de la ultraderecha, de todos estos hombres ultraviolentos que están en contra de cualquier tipo de feminismo. Y me acuerdo que la vimos aquí y decía que aquí había venido a respirar un poco a México, a escapar un poco de la presión que estaba recibiendo en España, que es muy fuerte. Y adquirir también un poco de memoria, ¿no? Ahorita con lo que estabas diciendo que la memoria era como parte de esta resistencia, me acordé también de Espartaco, ¿no? Cuando él está trabajando en las minas y él se va hacia esos recuerdos de la infancia, de la niñez, y aunque no está ahí dicho, pues uno infiere, estamos hechos de memoria y acudimos a estos espacios de nuestra mente para poder tener esa resistencia y poder darle sentido a nuestras vidas. Esta historia que nos has contado es una historia pues muy contundente, ¿no? En cuanto a la historia de estas mujeres sitiadas y que acuden, ¿no? A este tipo de espacios para poder, no nada más ellas, sino también para animar a sus demás compañeras, ¿no? Bueno, pero a mí algo que también me gusta mucho de la novela y que me puso a reflexionar sobre los tipos de feminismos es que también sufre violencia de compañeras, de otras mujeres ahí. Entonces eso también convierte... Sí, no, es como que las mujeres son víctimas y los hombres son víctimas. Exacto. Entonces complejiza la... Sí te hace reflexionar sobre cómo, desde dónde miramos el feminismo, claro. Y ella cómo lo está haciendo. Y creo que algo que sí me encanta mucho es esto de lo erótico, la memoria corporal desde lo erótico para que ella sobreviva, ¿no? Hay unos fragmentos muy lindos donde le pega la luz del sol, donde ella se logra, sube ahí donde no la ven, donde no alcanza a que la vean, los únicos espacios abiertos, y hay unas escenas bastante bellas que le pega la luz del sol a su cuerpo y es bastante de eso, de sentir una memoria corporal. Eso. Ay, pues, totalmente. No lo he leído, lo voy a leer. Me traje mi lapicito. Yo creo que está hermoso, es una novela muy hermosa. O sea, además de que atravesada por todas estos temas que estamos planteando, como novela, como prosa, es bellísima y es muy poética. Ahorita que mencionaste lo de Espartaco en las minas, a mí es uno de los pasajes que más me impactaron de esa novela. Es que me llevaste a Espartaco. Es el momento en que está trabajando en las minas Espartaco. Sí. Es brutal, o sea, creo que es de los pasajes de la literatura universal que reflejan con mayor exactitud lo que significa ser esclavo. Ese momento en las minas, ay no. Y resistir. Y no cómo morir. Resistir. Sí, desde la memoria, desde los recuerdos, ¿no? Esa niñez de Espartaco, etcétera, sí. Bueno, pues eso. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Bueno, Viridiana. Traje Dos conejos blancos de Jairo Buitrago y Rafael Yoctén. Y Jairo Buitrago, pues, es uno de los autores que más en su obra ha transitado sobre el tema de la migración, de los migrantes, junto con Rafael, que hacen una pareja muy bella de autores. Rafael hace más ilustración, pero bueno, siempre que hay una obra de ellos dos juntos, hay un buen libro que hace pensar en estos temas. Dos conejos blancos abre con unas imágenes muy bellas de los quitapesares. Los quitapesares son estas muñequitas que son de origen del sur de nuestro país, en Chiapas y Guatemala, que son unas muñequitas de trapo que las hacen chiquititas y en unas pequeñas cajitas las meten. Los quitapesares son eso. Si alguien te regala unos quitapesares, la idea es que tú le puedas contar tu pena a uno de estos muñequitos. Y a la hora de dormir, lo pongas cerca de ti, abajo del almohado, de tu cabeza, y se supone que al despertar se va a llevar tu pena. Alguna vez también me dijeron que le puedo susurrar mis penas y tal cual la cajita la entierre ahí en mi macetita, en una tierra. Y después, si me las quita, ya saco a mis muñequitas. Así arranca este libro con esas figuritas de los quitapesares, porque es la historia de una niña que viaja con su papá. Y nos va relatando cómo esta niña dice, bueno, yo cuando viajo cuento todo. Cuento gallinas, cuento burros, cuento vacas y cuento a un animal que no sé cómo se llama. Y voy con mi papá y a veces le pregunto a dónde vamos, pero no hay respuestas.
Y entonces ahí vamos viendo el viaje de esta niña con su papá y luego la niña nos dice, cuento cuántas personas hay en el tren. Mi papá me dice que hay personas que viven en las vías del tren, ¿no? Lo vamos ahí viendo. Y va relatando, entonces, cómo pasa sus días, qué hace en las noches, cuando cuenta las estrellas. Y hay personas a las que deciden no contar. Dice, bueno, cuando veo militares, mejor no los cuento, ¿no? No los cuento. Y a veces se detiene el viaje y tienen que parar. Tienen que parar y se va con su papá. Y entonces cuando paran, conocen a personas en su camino que les ayudan mientras su papá trabaja. Y va juntando dinero para poder seguir haciendo su viaje. Y en esta, cuando para, hace algún amigo, les ayudan, les dan comida. Y ella dice, bueno, me encontré con un niño que cuenta tan bien como yo, pero él no sabe contar tampoco ese animal que ve y tampoco creo que sabe contar las nubes, ¿no? Como ella lo hace. Se hacen muy amigos, le regala 2 conejitos y ella puede continuar el viaje con su papá. Este animal que ella prefiere no nombrar o que dice no sé, no sé qué es un coyote. El coyote siempre va ahí. En las imágenes vemos que cuando corre su papá con la niña, corre el coyote, ¿no? También con él. No nos dice por qué están migrando, no nos dice quién es o por qué la necesidad de moverse, pero sí sabemos que ya llegaron a la frontera. Hasta ahí nos deja la imagen, llega a la frontera, hay más cosas, hay un buen de cosas que ver tanto en la ilustración como en el texto, y entonces uno se queda pensando, bueno, estas historias son urgentes, no solamente ahorita, porque ayer vimos en las noticias que España recibió una gran cantidad de migrantes de Marruecos y miles de personas, sino por esto, porque el retratar a infancias que van migrando con sus padres, creo que ahí viene una cosa poderosa, el pensar, el ayudar, el imaginar solamente cómo son las infancias que van migrando, también nos deja así, pues una cosa en la panza extraña, pero sí está nuestra necesidad de pensar más allá de nosotros y ver lo colectivo, ¿no? Está muy, muy linda. Jairo dice una frase cuando inicia el libro que dice, para los caminantes invisibles que atraviesan países. Creo que también es muy bello. Y pues esta niña, más bien, también nos dice, ¿qué les debemos nosotros que tenemos certeza y seguridad a quienes no la tienen? ¿No? Creo que esa es una de las preguntas que te va a acompañar durante el largo de la historia y de la lectura del libro. Y pues vemos a esta niña que va segura y que se refugia en la imaginación de contar nubes, que solamente lleva un conejo de trapo y que cuando le dan estos 2 conejitos su amigo para que le acompañen en el viaje, pues también la apapacha, ¿no? La van refugiando ahí en esta aventura en el tren. Échenle un ojito, vale mucho la pena acercarnos a la obra. Es de la editorial Castillo. 2 conejos blancos, pero Jairo Buitrago tiene un buen de obras de migración, por ejemplo, el muy conocido de Camino a Casa, Sí. ¿no? Que también habla sobre migración y desaparición. Eso. Mencionaste lo de lo que está pasando en la frontera entre Marruecos y España, es muy serio. Es muy grave lo que está pasando porque el gobierno marroquí, que es una dictadura monárquica, absolutista, brutal, está utilizando los flujos migratorios para presionar a España y para presionar a Europa para conseguir cosas. Entonces, es terrible. Lo que hizo ayer, creo que fue, o antier, no me acuerdo, fue obviamente en la frontera entre Marruecos y España, Ceuta específicamente, se va juntando, va llegando muchísima migración propia marroquí, pero también de toda la zona, ¿no? De toda África va llegando ahí y se va acumulando. Y lo que hizo la policía marroquí, por órdenes del gobierno marroquí, fue abrir las puertas. Entonces, las escenas son tremendas porque son miles y miles y miles de personas desesperadas corriendo para poder entrar a España, la policía española rebasada, pero hay una lectura muy cabrona y es, el gobierno marroquí es socio y aliado de Netanyahu y de Trump, y el tema es que el actual gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado aliado de Palestina,
ha desafiado las políticas de Trump y de Netanyahu. Netanyahu dijo, vas a pagar por haberte convertido en el enemigo de Israel y lo vas a pagar. Entonces, la lectura que se está haciendo es que tanto el gobierno estadounidense como el israelí está presionando al gobierno marroquí o a cambio de esto va a recibir algún tipo de beneficios y de prebendas, pero es terrible porque están usando la necesidad de la gente, la desesperación de los migrantes, la miseria de las que huyen, las pobrezas de lo que huyen como un arma arrojadiza, en este caso contra Europa, para conseguir cosas en términos geopolíticos, ¿no? Ventajas, beneficios. Es terrible. Y eso sin contar que esta misma tiranía de Marruecos en los años 70 le robó a la República Saharaui 3/4 partes de su nación, que justamente además una zona muy rica en fosfatos, en pesca, y que durante todos estos años, cuando han intentado en la ONU recibir el apoyo para que les devuelvan su país, Francia está entre los países que siempre veta eso, porque obviamente las minas de fosfato son los suyos, y por tanto me da mucho gusto que la presidenta Sheinbaum haya reconocido, como todos desde 1979 para acá, el gobierno mexicano ha reconocido a la República Saharaui, que además hablan español. Son árabes que hablan español. Fue colonia española. Sí, fue colonia española. Pero sí es un problema ese también. Y el actual gobierno español de Sánchez se ha mostrado sensible al problema saharaui. No voy a decir que ha sido abiertamente aliado de los saharauis refugiados en Argelia, pero sí se ha mostrado cierta sensibilidad y ha ido dando un cambio, ¿no? El rumbo de la política española, que era apoyo a Marruecos y negar la independencia de saharaui. Con el gobierno actual ha habido un cierto acercamiento y intentos por mediar, etcétera, y eso también lo está pagando, ¿no? Afortunadamente hay gobiernos municipales que han apoyado profusamente al pueblo saharaui, por eso entre ellos particularmente Valencia, por una circunstancia muy extraña, tuve la oportunidad de estar allá y hay un festival, hay un festival cultural y artístico allá, y había muchísimos españoles de izquierda que dijeron, es que esto que ocurrió, que después justamente Franco les deja ahí a Mauritania y a Marruecos para que se lo repartan, y dicen, es que nosotros como españoles sentimos la responsabilidad histórica de no haber, que el gobierno no haya podido haber apoyado para que fuera una república libre y soberana, ¿no? Como lo ves. Sí, el País Vasco también, es de las regiones que apoyan, y de hecho hay refugiados saharauis en el País Vasco, y hay un apoyo total, por obvias razones, ¿no? Porque son territorios ocupados, ¿no? Oigan, y bueno, yo ya... Perdón, es que mencionaste el tema y como tiene que ver con la migración, es terrible. De hecho, ayer cuando lo vi, por eso dije, creo que Dos Conejos Blancos me acompaña mañana, pero ya no me da tiempo de platicarles sobre la figura del coyote. En otra ocasión traigo otro que hable, porque es fascinante la historia del coyote, y desde la tradición oral, claro, y de cómo acompaña, ¿no?, estas historias de los coyotes en el desierto. Sí, porque es el coyote, ¿no? Pues sí, gracias Medardo por darme la palabra para conectar un poquito con esto a partir de otro tipo de literatura, y que también pues se va para las infancias, porque pues también libros militantes tiene esta función, ¿no? También de tener este bagaje, ¿no?, de libros infantiles que no se vuelven infantiles, o sea, se vuelven grandes metáforas para poder significarlas y hacer conexión con la realidad, ¿no?, con lo que va sucediendo. Y este libro es un libro que me gusta mucho. Se llama Adelaide y es de Tommy Ungerer. Tommy Ungerer fue premio Hans Christian Andersen, y bueno, pues no nada más tiene este libro, tiene muchísimos. Les invito a leerlo, a que disfruten desde las ilustraciones, porque él justamente también es ilustrador. Este libro, aparentemente, esta historia es una historia muy sencilla, pero yo cada que la leo y cada que la veo, es potente. Es la historia de una cangura que nace. Primera, nació mujer, o sea, hembra. Y segundo, los papás se sorprendieron cuando vieron que Adelaide tenía alas.
Entonces esto fue bastante preocupante porque, bueno, Adelaide lo que quería era jugar, quería empezar a mover sus alas. Y llegó el momento en que Adelaide comenzó a ver a estos animales, los aviones, los pájaros, las mariposas, que cuando tienes alas, las alas te sirven para volar. Y un día, cuando creció, se despide de sus padres y se va a tener aventuras, ¿no? Entre todas estas aventuras, se enfrentó con problemas de la lengua, de la moneda, hasta que encuentra a un director de teatro que se aprovecha, ¿no? Y dice, a ver, yo te voy a echar la mano, pero vas a cantar en el teatro, nada más una cangura con alas, o sea, esto es espectacular. Y es muy feliz, ahí está Adelaide, hasta que un día empieza otra vez, no lo dice aquí, pero obviamente este despertar del erotismo. Y entonces siente la necesidad de ir a visitar un zoológico. No, pero antes de esto, salva a 2 niños de un incendio y sabe que también sus alas sirven para volar, para aterrizar, para proteger. Y en este zoológico, ahí se encuentra con un canguro. Y bueno, y de ahí va como toda esta historia, ¿no? Las imágenes son súper bonitas porque esta es la función de un libro ilustrado, que por un lado viene la historia, pero la ilustración puede contradecir o pueden hacernos reinterpretar la historia. ¿De qué se trata, en fin, toda esta historia? Se trata de esta fuerza de la libertad, de la feminidad, del simbolismo de las alas, de esta recuperación del instinto, ¿no? De lo erótico, de la libertad, del vuelo y sobre todo de los derechos. De los derechos que no solamente las canguras Adelaides pueden tener, sino también de los derechos que podemos tener todos. Tommy Ungerer también tiene otras obras que hablan sobre los derechos a través de animales. Por ejemplo, también tiene Rufus, que también les recomiendo mucho que lo lean. Es un libro también preciosamente ilustrado sobre un murciélago que es negro y que al ver los colores quiere tener también el colores hasta que él mismo se identifica consigo mismo y se acepta, ¿no? Entonces es un autor que vale la pena leerlo, que vale la pena considerarlo dentro de los acervos y que da mucho para poder arrojarnos preguntas, para poder dialogar, para poder hacer conexión con estas otras historias, ¿no? Que son más complejas, que se acercan tal vez más a la realidad. Entonces, bueno, pues ahí les dejo a Tommy Ungerer. Este libro todavía es de Alfaguara infantil, pero ahora ustedes lo pueden encontrar en Lo que leo. Ahí pueden encontrarlo en este formato o en formatos todavía mucho más pequeños. Buenísimo. En otras ocasiones he traído algunas invitaciones de acercarnos a la literatura buscando vitaminas y minerales de izquierda en libros que no necesariamente lo parecen. En este sentido, por supuesto que da gusto encontrarse obras maestras de la literatura de gente de izquierda y uno dice, ¡hey! ¡Revueltas! Y Dios en la tierra, ¿no? O Machado o Miguel Hernández y su obra poética, y entonces ahí están las dos cosas de la mano, y en ese sentido diremos que es como comer vitaminas, minerales, proteína y todo eso. Sí. Pero luego hay que también darnos cuenta que en muchos ángulos de la literatura hay pensamiento crítico que nos invita a ver a los demás como iguales, como dignos, y donde está sobre todo puesta la más entrañable necesidad de la izquierda, que es la compasión por los desfavorecidos. Y esos desfavorecidos que en un principio, que en algún momento eran los pobres y se fue diciendo, bueno, sí, los pobres, pero luego también estamos diciendo, las mujeres fueron desfavorecidas muchísimo tiempo, se suman la comunidad LGBTQ+, se suman los animales, y entonces se vuelve cada vez más grande porque el corazón de la gente izquierda debe ser cada vez más grande en un mundo cada vez más complejo. En esa medida, entonces, les quiero platicar de un libro que se llama El Lucero del Alba, de Wu Ming. Y este libro es del Fondo de Cultura Económica
Y ya desde el autor estamos ante una rebelión total, porque Wu Ming es un seudónimo. Y es un seudónimo que agrupa un colectivo al parecer probablemente en este libro, es un colectivo de autores que a veces pueden ser más o pueden ser menos. Italianos y que ya dicen los derechos de autor ya están mal, las obras deberían pertenecer a todo el mundo. Entonces ya hay un planteamiento muy revolucionario. Es la idea de autor, ¿no? Claro, claro. Al ser colectivo, Claro, la propia sí, idea de exacto. autor está... Sí, entonces ya, Está ya hay cuestionada, una, ¿no? ya hay una apuesta revolucionaria en Wu Ming, este es Wu Ming 5. Bueno, y por supuesto, bajo sello, este nombre de Wu Ming, pues tienen muchas obras puestas por todo. Porque aparte no hay alguien que que los conozcas, o sea, están como aparte Sí, como hay sospechas, desvelados, hay ¿no? sospechas y, Hay y sospechas, algunas pero más no. que sospechas, pero en términos reales, pues es un manifiesto ya anarquista al respecto de la autoría, ¿no? Entonces eso ya es interesante. Sí. Luego, la novela de El Lucero del Alba trata sobre 4 jóvenes que sobreviven a la Primera Guerra Mundial y están destruidos. Es real, estos 4 jóvenes existieron. Luego, estos 4 jóvenes fueron escritores, lo cual también lo hace interesante, porque entonces ya es un libro que habla sobre libros, es un libro sobre el proceso metaliterario. Pero además estos 4 escritores ingleses que fueron a la Primera Guerra Mundial y que su vida quedó destruida allí, los 4 estuvieron alrededor de los años 20 en el mismo lugar en Oxford. Eso está conocido, ubicado y es real. Y entonces la ficción comienza con plantearse posibles contactos y comunicaciones entre estos 4 escritores en Oxford. Eso es interesante, pero ¿dónde están las vitaminas y minerales de izquierda? ¿No? Bueno, vamos viendo el caso de cada uno de ellos. El central es el famoso Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, que para empezar era un hombre homosexual, en una época en donde eso se va a penar tanto que ustedes saben que todavía hasta uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial en el área del espionaje, pues eres homosexual, a la cárcel, como Orson Welles, es decir, ya eso es tener a un protagonista homosexual, ya es una cosa interesante. Claro, pero además es real. Lawrence de Arabia, que se dedicaba un poco a la arqueología, fue a dar allá, en efecto, a Arabia cuando en la Primera Guerra Mundial se sacude entre el Imperio Otomano y los turcos y los alemanes y todo eso. Bueno, los ingleses van ahí a sembrar ahí algún caos para que los grupos nómadas árabes pues les carguen problemas a los turcos. Y ahí se va a meter Lawrence de Arabia, donde en un proceso independentista de parte de los grupos árabes, y participa de una manera muy aguerrida, y no obstante, el gobierno inglés dice, bueno, tú ya cumpliste tu parte además pues casi como de espía, aunque pues era ya un asumido árabe por allá, y entonces sacan a Lawrence de Arabia de la zona, y dice Lawrence, oigan, y todas las promesas de independencia y de apoyo a la soberanía, una vez más del pueblo, como hace rato lo que hablamos de los saharauis, que les hicimos, que yo les hice a nombre del gobierno inglés, no, pues ya, se las he esperado con música de Agustín Lara, ¿no? Entonces, llega a Inglaterra Lawrence de Arabia, histórico, esto es completamente histórico, destruido por ese desencuentro, y en este momento en Oxford escribe Los 7 pilares de la sabiduría, que es su testimonio histórico de lo ocurrido. Y entonces, en la parte, porque este libro complejo va por los cuatro escritores, en la parte central, que es él escribiendo este testimonio, va una y otra vez al tema árabe, también al tema de su propia homosexualidad, y es importante resaltar que ya poco más adelante, en los años, a partir de este libro y a partir de otras situaciones geopolíticas, llevaron a Churchill a decir, bueno, sí necesitamos que haya allá en la península arábiga
a algunos gobiernos locales, lo llamaron como asesor y asesor dijo el príncipe Fasid. Y ese príncipe Fasid es finalmente el que va a establecer lo que temprano en el siglo XX va a ser Irak. Entonces, quizá no del mejor modo que hubieran querido los pueblos nómadas de ahí, pero sí favorece la Orden de Arabia que se establezca este gobierno local. Ahora, pongo una nota a pie de página, se nos acabó el tiempo. Se quedó. Yo creo que sí alcanzamos a que menciones los otros 3 escritores. El otro es Robert Graves, el de La diosa blanca y yo Claudio. El otro es C.S. Lewis de Las Crónicas de Narnia. Y yo quería dedicarle tiempo Tambores, porque el otro tambores, es tambores. Tolkien. Tolkien. Tolkien, por supuesto, que sale ahí en ese libro y que además le da el nombre de El Lucero del Mar. Fascinante ese texto. O sea, el encontrar y suponer que se Grandísima. reencuentran. En la colección popular la pueden encontrar. Es muy barata también, Sí. como todos los libros de la colección Sí. popular. Sí. Y entre otras cosas traicionaron a los pueblos árabes porque los judíos en Francia habían puesto mucho dinero para apoyar a los aliados y entonces para entender lo que está pasando ahorita nos tenemos que remontar a ese momento. Sí. Ahí vienen las primeras traiciones a los pueblos árabes a favor del sionismo israelí. La Ya. película, por ahí también tienen la película de, ahí está una Nos muy buena vamos. conversación. Nos vamos. Muchas Nos vemos gracias. para la próxima.